Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy 28 de enero del 2023. Mi nombre es Wilson Ochoa. Para mí es un placer presentarles hoy eh, en una clase tan especial de la Escuela de Liderazgo Político de la Comunidad Política Inca Perú. Justamente tratando temas ya vistos en los contenidos programáticos, hoy veremos el desarrollo de proceso histórico de organización social y política, primitivismo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, imperialismo, neoliberalismo. ¿Ok? Todo esto de la mano de nuestro amauta, nuestro ponente, el ingeniero Pablo Taipe Quintanilla, con quien los dejo para comenzar con esta magnífica clase. Muchas gracias por la espera y gracias por reunirse una vez más. Gracias, hermano Wilson. Hermanos, con cada uno de ustedes, muy buenas noches. Quiero dispensarme de repente por los inconvenientes que ha ocurrido el día de ayer. Estuvimos en una consulta médica, se nos ha hecho tarde y no ha sido posible, por el cual suplico su comprensión. Sin embargo, esta vez vamos a tratar el punto que nos convocaba el día de ayer, en los aspectos esenciales principalmente, porque se nos ha hecho tantas preguntas que será muy difícil contestar en este horario. Sin embargo, podemos hacer referencia de algo que ha sido, digamos, de persistente inquietud. Se nos ha dicho qué hace Inca Perú en cuál es su posición, cuál es su actividad en las luchas presentes. Queremos decir, hermanos, a todas las personas que están preocupados de nuestra actividad política, social, cultural, nosotros venimos en resistencia permanente. Nosotros estamos presentes en todas las luchas sociales de diversas maneras, de modo activo, en un activismo social permanente, prestando ayuda, asistencia jurídica, prestando ayuda, asistencia alimentaria, asistencia en soporte, digamos, de estadías en los diferentes frentes de lucha, como también estamos presencialmente, digamos, en ellos, porque nosotros somos el pueblo. Todos nuestros hermanos hoy que manifiestan su preocupación, su desazón, su descontento, y se han volcado en una medida de fuerza con sus manos. Las personas cuyas vidas han sido tomadas de modo inhumano, salvaje, criminal, es de nuestros hermanos. Ese dolor nosotros lo llevamos en lo más profundo de nuestros corazones, y desde ahí también expresamos nuestra solidaridad a todos sus familiares, y como también demandamos de modo enérgico, contundente, que debe hacerse justicia por ellos, y los asesinos deben pagar esas culpas, esos hechos criminales, ejemplarizadoramente. Dicho esto, queridos hermanos, voy a presentar unas diapositivas sobre muchas preguntas que han señalado. También nos han dicho por qué mucho reparo a la cultura occidental, que nosotros, por ejemplo, ya en el Perú somos occidentalizados. Incluso nos han dicho que nosotros tenemos a España como madre patria, que nosotros no podríamos ser desagradecidos. Todavía se nos han dicho así. No, ya no vamos a responder este tipo de interrogantes, sin embargo, con la ponencia actual, de repente algo podemos hacer al respecto. Voy a presentar unas diapositivas, queridos hermanos, agradecer que me pueden comunicar si se nota, ¿no? Aún no se aprecian, hermano. Ahora sí se ve. Ya. Muy amable, hermano mismo. Este día
nos hemos programado para hablar, digamos, del surgimiento de las civilizaciones, de las sociedades, de las políticas, cómo ocurre el proceso y por qué nosotros, que también es una de las preguntas, vamos a ver, porque lo hemos señalado tantas veces, que nuestra fraternidad está declarada al mundo, digamos, a las distintas culturas, nacionalidades, naciones. Nosotros no nos sentimos lejos de ellos, ni queremos, digamos, vivir en un reparo permanente. Pero lo hemos señalado también que nosotros decimos las cosas como son. Puede ser, en algunos casos, eh, afectar a alguno de nuestros hermanos, a alguna cultura, a algún sentimiento en particular, pero eso es la característica del pensamiento tawantinsuyiano, de la moral, digamos, de la posición tawantinsuyiana. Nosotros respetamos las verdades diversas que existen, pero nosotros nos guiamos por la realidad más que por la verdad. Y eso lo hemos señalado en reiteradas oportunidades y eso es lo que hacemos. También se nos ha preguntado, bueno, ¿cuáles son los libros, textos que ustedes usan? Y nosotros decimos, nosotros tenemos como texto, como el Vademecum, la realidad. Y es lo que vamos a ver ahora precisamente. No seguimos parámetros establecidos, tipologías, sistemas de investigación establecidos, porque también se nos ha dicho que cómo nosotros podemos entender en todo caso el pensamiento tawantinsuyiano. A ello respondemos en el sentido de que quien quiera conocer nuestra cultura tiene que desaprender todos los modelos y los estereotipos occidentales, porque si no, no lo va a poder. Porque bajo esa influencia lo que le va a llevar es a un error de entendimiento por comparación o por querer entender bajo esa lógica la realidad de nuestra civilización milenaria inca-tawantinsuyiana. De modo que nosotros que hemos entrado en esta temática hemos tenido que desaprender prácticamente, hemos puesto en cero de única manera forma, de otra forma de política. Vamos a analizar esto. El método que nosotros seguimos, y también muchos hermanos dedicados a la historiografía nos han preguntado, bueno, ustedes están, de repente, no han tomado los datos históricos, digamos, nosotros respetamos a nuestros hermanos historiadores. Lo valoramos, digamos, ellos hacen un aporte extraordinario al conocimiento, digamos, de los procesos culturales, de los procesos civilizatorios, de los procesos sociales. Como que también respetamos todas las herramientas que ellos usan, digamos, para poder entender los hechos, los tiempos, las formas, cómo se han venido desarrollando, digamos, las culturas en el mundo. Nosotros no estamos en esa lógica, no vamos por esa línea, nuestro método de investigación va en otro sentido. Y solo para eso, porque han sido demasiadas interrogantes al respecto, lo vamos a señalar este punto. El método de investigación que nosotros tenemos no es la occidental. Nosotros tenemos un método holístico, digamos, de investigación que es otro, que el occidente no lo usa. O a veces lo usa, pero muy parcializadamente. Nuestro sistema de investigación es bionívoco, no es, digamos, unívoco, como lo es el occidente. Si nosotros queremos entender nuestra historia, tenemos que entender desde sus orígenes hasta este tiempo y tenemos que entender la historia desde este tiempo hasta sus orígenes. Entonces, en ese proceso es la que aparecen, digamos, los puntos o las formas, las cualidades que no se puede conocer unívocamente. Entonces, esa es la forma que nosotros usamos en nuestro método de investigación. ¿Qué dimensiones nosotros usamos? Nosotros usamos, dentro de los más importantes, digamos, 4 dimensiones concretas. La dimensión material de la sociedad, que se refiere específicamente al entendimiento de la economía social, de la economía, digamos, del cual se basa, se fundamenta, se rige, digamos, las distintas formaciones sociales en el mundo y como la nuestra. Porque dependiendo de este primer punto, va a ser, digamos, los modos o las tipologías, digamos, sociales que van a venir. Así como es nuestro interés superior, digamos, por los elementos materiales en la que se sostiene una sociedad, es para nosotros de trascendental importancia la dimensión espiritual, porque así como una sociedad se sostiene en elementos materiales, ¿no?, en relaciones económicas,
en sistemas de producción, intercambio, distribución, etcétera, de la producción de bienes sociales, que es la parte material, digamos, de los componentes sociales, es exactamente de igual importancia la dimensión espiritual. Para nosotros es trascendental conocer cuál es el proceso axiomático, sobre qué axiomas, sobre qué verdades, sobre qué conceptos, sobre qué estructura de pensamientos es la que se sostiene en una sociedad. Al mismo tiempo es para nosotros conocer, digamos, que los procesos axiológicos, o sea, qué valores, digamos, de qué valías sociales se sostienen. Cuando nosotros unimos estos dos puntos, la dimensión material y espiritual, estamos hablando, digamos, de las bases objetivas y subjetivas sobre las cuales se edifica una sociedad, una determinada sociedad, una determinada estructura social, una determinada estructura institucional. Habiendo nosotros conocido esto, pasamos a la dimensión social, para caracterizar a la sociedad, qué tipo de sociedad tenemos, digamos, bajo esta tipología de bases materiales y las tipologías, digamos, de bases axiomáticos y axiológicos sobre el cual se sostiene toda formación social, sin excepción alguna. Entonces, conforme a eso, nosotros empezamos, digamos, a tipificar, digamos, qué tipo de sociedad tenemos y cuál es el modo de su ordenamiento social. De qué manera se ordena teniendo como sobre esta base, ¿no es cierto? Si esta base económica va a tener una característica y esta otra va a tener de esa misma característica, va a ser el tipo de sociedad y su modo de ordenamiento. Finalmente, toda sociedad en el mundo, y para nosotros es así, tiene de una u otra manera, de modo estructurado, de modo simbólico, de modo representativo, un desarrollo institucional, una forma de organización. Y sin lugar a dudas, una de las organizaciones sociales primigenias sobre el cual se sostiene la humanidad es la organización familiar. No hay ninguna sociedad en el mundo que no tenga esa forma de organización. Por eso para nosotros la organización familiar, como todos creo que estamos compartir con todos esta idea, es la célula de la sociedad. Es donde se hace el milagro de la vida. Es el donde, digamos, se sostiene la sociedad. Si se organiza la familia, es que estamos generando un cáncer social que va a ir, digamos, exterminando a la sociedad misma, porque estamos destruyendo sus células. Por eso es que es importante para nosotros, digamos, conocer el tipo de organización que se tiene y el sistema de decisiones sociales, digamos, ¿no? Porque las decisiones sociales van determinando, van dando forma, orientación, contenido, digamos, a una sociedad. Una sociedad depende de sus propias decisiones. Y nosotros debemos saber, cada persona diariamente, digamos, tomamos aproximadamente 6.000 decisiones, digamos, de distintos órdenes. Una familia, un pueblo, una nación, depende del tipo de decisiones que hay que tomar con respecto a su propia vida. Y así, digamos, va orientando el destino por donde quiere, digamos, orientarse, digamos. Entonces, eso es para nosotros, digamos, la forma de... No estamos comprendiendo acá los procesos históricos, como podemos apreciar, porque la historia nos dice de los momentos, las acciones, digamos, que se ocurren en cada etapa, en cada espacio, en cada tiempo. Eso hace referencia, digamos, la historia. Y es un gran aporte, digamos, para el conocimiento, para el entendimiento de nuestro propio proceso social, de dónde venimos, para entender de dónde venimos, para entender quiénes somos y para entender hacia dónde debemos caminar o hacia dónde caminamos. Bien. Con eso quiero dejar claro algunas interrogantes, digamos, para que nos ha dicho que nosotros somos historiadores, somos sociólogos, somos políticos,
de qué fuente nos basamos y nosotros estamos señalando claramente nuestra metodología, nuestra línea de investigación, el cual nos permite conocer los aspectos que la historia, si bien es cierto, estudia las formas, digamos, los tiempos, las acciones, los procedimientos, los actos. A nosotros nos interesa el fondo, digamos, el eje sobre el cual, digamos, se orienta esa historia. Entonces tenemos dos historias que contar, en todo caso, dos procesos que señalar. El proceso Tahuantinsuyo, que es la nuestra, sobre este territorio en la que nosotros hoy nos encontramos. Yo estoy, digamos, en Lima en este momento, estoy transmitiendo el costado de Humahuaca precisamente, ¿no? Y el proceso occidental, que tiene su propio proceso también. Vamos a avanzar hasta cierto punto, pero lo que queremos que es, para las personas que nos han preguntado y se han preocupado y se preocupan, y lo agradecemos por esa preocupación, de cómo entender estos procesos. ¿Por qué los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, los numismáticos, etcétera, los arqueólogos, conocen tanto de las historias, digamos, pero no han dado las soluciones que estas mismas historias deberían reflejarnos? Porque si conocemos la historia de un pueblo, debemos saber también, digamos, todo su proceso y debemos saber también todo su destino. Pero creo que a ese nivel no se ha llegado. Nosotros no queremos criticar ni culpar a nuestros hermanos historiadores por ese hecho. Entiendo que debe haber alguna manera de explicar, digamos, esa parte. Nosotros no lo vamos a hacer, pero sí nos vamos a ceñir, digamos, a lo que nosotros queremos que se entienda. El proceso Tahuantinsuyo tiene una serie de etapas. El proceso occidental tiene una serie de etapas. Una serie de aspectos, digamos, que ya la misma historia lo ha señalado, pero nosotros queremos ir a conocer el fondo de lo que la misma historia nos ha señalado como forma de la historia. En este caso, en el proceso Tahuantinsuyo, nosotros consideramos como un proceso simétrico y el proceso occidental lo señalamos como un proceso asimétrico. Y reitero a nuestros hermanos que les dicen, digamos, nosotros estamos como resentidos, criticando al occidente. Nosotros no nos criticamos al occidente. Nosotros nos limitamos a señalar lo que sus propios historiadores han escrito, que esto es ya reiterativo para nosotros. Es la última vez que lo vamos a decir, pero a nuestros hermanos que preguntan de esa manera decimos, nosotros no hemos escrito la historia occidental. Ellos han escrito palabra por palabra, hemos dicho, renglón por renglón, párrafo por párrafo, hoja por hoja, tomo por tomo. Nosotros solamente hacemos referencia, digamos, más lo que comprende esa historia en su fondo, en su esencia, en su genética, como decimos nosotros, o en su ADN. Y por eso decimos por qué es asimétrico el occidente y por qué es simétrico el nuestro. Y eso vamos a ir entendiendo en el desarrollo de este tema. Nosotros tenemos como proceso Tahuantinsuyo, digamos, las simetrías soberanas. Ellos tienen, digamos, las simetrías absolutistas. Dentro de las simetrías soberanas nosotros encontramos los ayllus. Nosotros encontramos las panacas, nosotros encontramos los comarcas y nosotros encontramos las naciones simétricas soberanas. Dentro del proceso occidental están, digamos, las asimetrías absolutistas, desde las comunidades tribales unifamiliares, las sociedades esclavistas, las sociedades feudales, y globalistas y las sociedades multipolaristas. Este es su desarrollo de nuestros hermanos del occidente, que como siempre hemos dicho, nosotros lo respetamos, pero en muchos aspectos no las compartimos. Principalmente en qué no compartimos, que eso también es una de las preguntas reiterativas, no compartimos todos los componentes sociales de nuestros hermanos del occidente cuando éstas van a afectar la vida en sí misma, la vida de la ciudadanía. Cuando va a afectar, digamos, la armonía, la simetría, el equilibrio
en la que nosotros debemos conducirnos como seres inteligentes. No compartimos cuando afecta la vida de otros, cuando pauperiza, digamos, de mayorías y se beneficia a minorías. Por ejemplo, en esos casos no vamos a compartir desde luego. Y es desde un inicio que estamos hablando, digamos, que existen procesos simétricos donde no se dan esos, y existen procesos asimétricos en los que se generan esas condiciones sociales. Entonces, vamos a ir parte por parte analizando las sociedades primigenias simétricas en nuestro continente. Y siempre, hasta ahora, y eso nuestros historiadores deben tomar en cuenta, muchas veces nuestros historiadores toman muchas cosas, pero en realidad no la toman lo que está frente a sus ojos. No quieren tomarla, no entendemos por qué. Pero nosotros decimos, los Ayllus existen hasta ahora, están allí. Son estructuras sociales, son estructuras institucionales, digamos, que están hasta ahora desde hace miles de años. Claro está de que no se va a encontrar en ninguna bibliografía. Nuestros hermanos historiadores tienen que estudiar los Ayllus. Toda su genealogía, para poner toda su lexicografía, toda su manifestación cultural, toda su tecnología, toda su organicidad, si acaso se quiere entender, digamos, en un aspecto regresivo, todo el proceso tahuantinsuyo. Y como primer punto de partida encontramos en nuestro continente, en nuestra sociedad milenaria, a los Ayllus. Que los Ayllus, digamos, tienen una forma, en el aspecto material, una forma de simetría económica primigenia. Estamos hablando de simetría, hay que tener mucho en cuenta esa terminología. Los Ayllus. Y en el occidente encontramos, pero en ellos, como lo hemos señalado siempre, y nosotros no le hemos dicho esto, solo estamos, digamos, tomando lo que ellos mismos han sabido entender de su historia, que el origen de la sociedad occidental son las tribus. Son las tribus, digamos, incluso lo llaman primitivas, por eso que hay sociedades asimétricas primitivas. Nosotros no usamos la terminología primigenia, para nosotros no existen sociedades primitivas. Para nosotros existen sociedades primigenias, que es diferente, ¿no? El primitivismo no forma parte de nuestra historia. Entonces, ellos encuentran en su historia las tribus como primeras formas de organización social, que podríamos decirlo primigenio en nuestra lexicografía tahuantinsuyana, aunque ellos lo llaman primitivas. No compartimos con esa denominación, preferimos llamarlo, las tribus deben ser sociedades primigenias, digamos, de nuestros hermanos del occidente. En nosotros existen los Ayllus, que son las sociedades primigenias, digamos, para nosotros simétricas. ¿Por qué? ¿Por qué simétricas y por qué asimétricas en el otro lado? Simétricas por las siguientes consideraciones. Los Ayllus se dedican de modo simétrico, digamos, en nociones sociales. Por metría. Porque en Ayllu, si nosotros hoy podemos vivir, nuestra propia familia podemos entender, el papá, pues digamos, no hace discriminación a sus hijos, que a él le voy a dar más y a otro le voy a dar menos. Eso nunca hace, ni hacemos, ni siendo occidentales o siendo de cualquier parte, digamos, del planeta. Eso no hacemos. Sí hay, pero no queremos señalar, digamos, precisamente que es alguna preferencia que se puede tener, digamos, por ejemplo, a los varones frente a las mujeres, digamos, ¿no? Es lamentable eso, pero en nuestro caso nunca fue así. Y esas comunidades existen ahora. O sea, no estamos pretendiendo, digamos, leer textos, autores, para poder entender qué es un Ayllu. Que es una familia, vamos a una comunidad, ahí está el audio. Es la base primigenia de la organización. Y tiene condiciones simétricas, porque los papás, las mamás, se encargan precisamente en distribuir deberes, responsabilidades, tareas y bienes de modo simétrico a sus hijos. De modo igualitario, como quiere decir, no, para nosotros no existe la palabra igual. Por eso también nos ha preguntado, ¿por qué ustedes no hablan de igualdad? Dicen, y con debido respeto a nuestros hermanos, lo hemos señalado cuando hablamos de filosofía, en el cosmos, en el universo, que para nosotros es un universo, nada es igual. Nada.
Por tanto, la igualdad es un concepto totalmente subjetivo. Por eso no usamos en nuestra lexicografía tabantel. La simetría sí la usamos, porque se acerca más o menos a las condiciones, digamos, de equidad. Pero no es igual, por eso no usamos. También se nos ha dicho por qué no hablamos de igualdad, que nosotros de la igualdad de derechos, la igualdad... No existe igualdad. Para nosotros no existe igualdad. Sociales, tanto como ocurre también en el proceso tabantil-zuliano. Pero en todo caso, ¿por qué decimos asimetrías ahí? Si en ambos casos ocurre similar situación en las organizaciones primigenias. En los ayllus del Tahuantinsuyo existe la simetría primigenia en la distribución de la producción. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Dice que hay una simetría primigenia en la distribución de la producción. Pero ¿qué ocurre en las tribus? Digamos, ¿no? Existe, digamos, la asimetría primigenia en la distribución de los medios de producción. O sea, acá se empieza a notar, digamos, esa asimetría que nosotros señalamos tanto. O sea que, ¿por qué hay asimetría acá? Porque acá, digamos, si podríamos decir, el líder de la familia es el papá, mamá, porque es un gallo. Acá, en la tribu, no es papá, mamá, sino alguna otra persona, digamos. Entonces, lo que sucede es que cuando, si todos van a cazar, de la casa la mejor parte le corresponde al jefe de tribu. En el ayllu, de la casa, no le corresponde la mejor casa al papá. Muchas veces el papá distribuye la mejor parte de la casa a sus hijos. Es al revés. Mientras en la tribu, el jefe de tribu es el que se beneficia con la mejor parte de la caza, de la pesca, de la recolección. Y eso ya es una forma de asimetría primigenia en la distribución de la producción. En el ayllu ocurre casi exactamente lo contrario. Sea el producto de la recolección o cualquier otra forma, digamos, de producción de bienes sociales, los papás en el ayllu no se quedan con el mejor ni reclaman, digamos, el derecho de poseer lo mejor. A veces ocurre al revés, como que hacemos en las comunidades. Los padres hasta dejamos de comer para poder dar de comer a nuestros hijos. Es al revés. Mientras en la tribu, el jefe de tribu se adueña de la mejor parte y lo que sobra, digamos, para el resto. Acá empiezan a hacer, digamos, una relación asimétrica. Y en los ayllus se empieza a firmar, digamos, una relación simétrica. Cuando nosotros, digamos, empezamos a entender el axiograma, digamos, de todo esto, y sobre qué valores, ya sabemos que hay una simetría material acá, la condición objetiva se establece en una relación simétrica, y acá las condiciones materiales se va formando, digamos, de modo primigenio las asimetrías materiales. ¿Y qué valores genera eso? Los valores, digamos, en la familia existen los valores de fraternidad, y eso se constituye, digamos, en la base espiritual primigenia. O sea, acá todos son hermanos, digamos, como que hasta ahora lo somos. Nosotros los tahuantes somos hermanos. Para nosotros no existe la palabra compañero, la palabra compatriota, la palabra correligionario, porque esas son terminologías excluyentes. Para nosotros, digamos, existe la palabra hermano, porque además de ser integrador, nos ubica en una cuestión de simetría. O sea, no existe un hermano más poderoso y un hermano menos poderoso. Así no funciona en nuestro proceso tahuantinsuliano. Los hermanos todos nos miramos por encima del hombro, ¿no? Nosotros no nos miramos, digamos, que él es más, que él es menos. Así no funcionan, digamos, las condiciones de fraternidad. ¿Cómo es que, digamos, la condición de simetría material está formando también las condiciones de simetría espiritual? ¿No es cierto? En el entendimiento, ¿no? Entonces esos valores familiares empiezan a formarse, digamos, como la base espiritual sobre el cual se va a fundamentar, digamos, esa organización primigenia de la sociedad. En el occidente no ocurre exactamente lo mismo. Nuestros hermanos pueden analizar, pueden discrepar, es bueno. Acá empieza como ahí esta forma de asimetría.
y empiezan, digamos, a descubrirse los valores materiales, digamos, y ese precisamente va a pasar a formar parte, digamos, de la base espiritual primigenia, digamos, en esta forma de organización. O sea que ellos ya empiezan a mirar, digamos, ya que este señor jefe de tribu empieza a valorar los asuntos materiales de mejor beneficio para él, entonces ese mismo hecho va abriendo la puerta, digamos, de que la valoración material es la que debe, digamos, guiar, digamos, las relaciones sociales y se constituye, digamos, eso como base espiritual primigenia de estas sociedades tribales. Entonces, hay una diferencia, digamos, en los aspectos axiomáticos, digamos, en la formación de las sociedades primigenias. En el Ayo, digamos, la sociedad familiar es simétrica y es armónica. Eso significa, digamos, la primigenia armonía social. O sea, en una familia, como que hasta ahora lo es, digamos, y en toda familia considero, las relaciones familiares pues no son hostiles, aunque creo que en el occidente sí lo es. Pues liberalismo podemos encontrar, pues no existe en nuestro caso eso. Más por el contrario, digamos, ¿no? Si algún hermano nuestro está en desgracia, nos concurrimos todos, digamos, ¿no? Hacemos todo lo que podemos para que sea en igual situación que nosotros. O sea, nosotros a nuestros hermanos no nos permitimos fracasar y tampoco permitimos que otros, digamos, se sobrepongan sobre los débiles que podamos tener, sobre las debilidades que podamos tener. Eso no existe en una familia. Pero en la sociedad, digamos, en asimétricas, donde existe ya, digamos, un aprovechamiento material por el jefe de tribu, empieza inmediatamente, digamos, un primer fraccionamiento y polarización, primigenia decimos acá. Existen a formarse los indicios ya polarizantes, los indicios, digamos, de división social, digamos, dentro de las formaciones familiares tribales. Pero por el contrario, digamos, en nuestro mundo tabantinsuya, digamos, eso no va a suceder, digamos, ¿no? No hay forma de que suceda porque las relaciones, digamos, familiares, la fraternidad, digamos, está por sobre los bienes materiales. En este caso, en el occidente, digamos, los bienes materiales están por encima, digamos, de los bienes comunitarios colectivos. Eso se va generando, digamos, sin que uno se dé cuenta, parece normal, parece no tener ninguna trascendencia, que alguien tenga un poquito más, otro tenga poquitos, eso no tiene nada significante, no determina ninguna forma de relación. Bueno, eso puede ser, digamos, una generosa apreciación, pero en los hechos sí desencadena, pues como vamos a ver ahora. Entonces, la organización familiar siempre se conserva en simetría, en igualdad, ¿no es cierto? Con la única diferencia, papá, digamos, papá, mamá siempre, digamos, está en la veneración, digamos, de sus hijos, y entre sus hijos, digamos, existe, digamos, una simetría. Entonces, en el sistema de organización familiar existe también la simetría, porque, bueno, yo también soy papá, ¿no es cierto? Y con mis hijos, pues, vivimos como si fuéramos hermanos, ¿no? O sea, no por lo que somos papá, nosotros podemos, digamos, sobreponernos, imponer situaciones, digamos, a nuestros hijos. Más por el contrario, le damos oportunidad de participación, le damos oportunidad de decisión, oportunidad de selección, oportunidad, digamos, de hacer. O sea, que nosotros no decimos, a mi hijo va a hacer esto y porque yo digo, papá, eso tienes que hacer, pues, ¿no? No funciona así en nuestras comunidades. Las comunidades a nuestros hijos más por el contrario, digamos, ¿no? Le damos más espacio, más oportunidad, más amplitud, digamos, no le queremos parametrar, no le ponemos límites, digamos, no le queremos encasillar en nada, más por el contrario, nos preocupamos, digamos, por sus libertades, por sus amplias y totales libertades para nuestros hijos. Y en esa libertad sepan, digamos, orientar su vida. En esa libertad sepan entender su propia realidad. En esas libertades máximas sepan, digamos, ordenar su pensamiento, saber conducirse.
tener, digamos, la actitud que corresponde. Entonces, o el comportamiento y la conducta. Eso es, digamos, para nosotros, en el seno de las comunidades, en nuestro seno familiar. En las estructuras ya un poco elitizadas, la estructura familiar, digamos, empieza en una polaridad, digamos, ¿no? Primigenia. Se empieza a manifestar como resultado de este primer caso de la división, digamos, empieza, digamos, que algún hermano resalte un poco más, que es bueno que así lo sea también, pero al mismo tiempo resaltar, empieza a polarizar, digamos, las relaciones familiares. O un padre, digamos, un poco impositivo, digamos, empieza, digamos, a generar una polaridad innecesaria, que en esta parte probablemente no es tan visible, puede inclusive decirse, bueno, eso no es trascendente, bueno, nosotros todos somos distintos, se escuchaba decir, bueno, que otro sea más, que otro sea menos, es normal. Un sabio dijo que otros nacen para gobernar y otros para ser gobernados, y así funciona la vida. Pues mira, hasta en los animales, digamos, la abeja tiene su reina y las obreras, digamos, son los que trabajan y a los zánganos lo matan, ¿no es cierto? Ese tipo de relación es normal. En la naturaleza hay árboles grandes, árboles chicos, porque nosotros, ¿por qué no podemos ser así? ¿No es cierto? Pero esa naturaleza también existe otra forma de entender, digamos, ¿no? Si nosotros ya vemos desde un punto de vista de los equilibrios, porque la naturaleza, digamos, tiene un perfecto equilibrio, y no nos damos cuenta. O sea, el equilibrio, digamos, entre los árboles y los animales, digamos, es tal que no puede haber exceso de oxígeno, como tampoco puede faltar, porque las plantas producen el dióxido y nosotros producimos, digamos, el oxígeno, las plantas producen el oxígeno y nosotros consumimos eso, y nosotros le otorgamos, digamos, Dios que lo consumen ellos. Y si alguna cosa sobrepasaría, o las plantas exterminan, digamos, a los animales, y si nosotros producimos en demasía, exterminamos a las plantas. Eso no se da eso en la naturaleza, ¿no? Entonces la naturaleza tiene otra manera, digamos, pero el león se come, digamos, a los animalitos. ¿Y qué pasaría si no se comieran, digamos, ¿no? Probablemente esos animalitos, digamos, empezarían a inundar, digamos, al agua, y terminaría con todos. Entonces, existen otras formas de equilibrios que existen en la naturaleza. Y no es así. ¿Y por qué las abejas los matan pero los zánganos, pues, no? ¿Por qué? Porque ahí hay una criminalidad. Sí, pues puede ser. ¿Y qué pasaría si no mataran a los zánganos? Los zánganos se comerían toda la vida y todos morirían, ¿no? Entonces los equilibrios tienen otra naturaleza, que nosotros queremos de una manera distinta, y nosotros tenemos nuestra propia manera de formar equilibrios. Que no es lo mismo, digamos, a las hormigas, no es lo mismo, digamos, a los árboles, que no es lo mismo, digamos, a ninguna forma de vida, y eso tenemos que entender. Por eso nosotros decimos, en el mundo, en el pensamiento, no existen formas de existencia superior e inferior, solo son formas de existencia. Hay que entenderlo ahí, cómo es, su propia dinámica, su propio equilibrio, cómo se están sosteniendo. O en la humanidad, digamos, ¿y qué pasaría si solamente fuéramos varones? Viviríamos, decíamos en algún momento. ¿O qué pasa si solamente fueran mujeres, digamos, ¿no? ¿Existiría la humanidad? No existiría, ¿no? Es lógico. Pero no vamos a pasarnos en eso, estamos en este primer punto, pero de esa manera tan fina, como se va estructurando, digamos, estas asimetrías casi innotables, y creo que nuestros hermanos historiadores no lo han tomado en cuenta, para ellos eso no es trascendental, sino los hechos, digamos, las guerras, cómo ha sido la agricultura, cómo ha sido la caza, la pesca y todo lo demás, les interesa, está muy bien, pero esa partecita parece que no lo han señalado como debe ser, y por el cual se explica mejor lo que hoy vivimos, ¿no? Bien. Estos, digamos, son las sociedades. Para nosotros ya no estamos en las sociedades familiares, estamos, digamos, en la sociedad de panacas. El conjunto de familias, digamos, son panacas, ¿no es cierto, no? Si yo tengo mi panaca, cada uno tiene su propia panaca.
lo que en el occidente es mi familia, ¿no? O sea, mi primo, mi tío, mi abuelo, mi sobrino, todos ellos son mi familia. Bueno, para nosotros no existía la palabra familia, digamos, ¿no? En nuestro mundo, en nuestro lenguaje primigenio, auténtico, propio, es una panaca. Lo que para ellos es familia, para nosotros no es una panaca. Entonces existen, digamos, sociedades familiares. Entonces, sociedades comunales, digamos, multifamiliares, es una panaca. ¿En qué tipo de relaciones económicas existe ahí? A ver, simetría económica comunal. Bien. Simetría en la propiedad familiar de medios de producción. ¿Cómo es eso? O sea, ya son multifamiliares eso, ya no es, digamos, una sola. Es uno de los grandes logros, digamos, de nuestra sociedad. Esas son las grandes diferencias, digamos, que hasta ahora existe. O sea, no necesitamos ni siquiera hablar tomos del libro para entender. Basta que nos vayamos a la comida, eso vamos a encontrar ahora. Y los que somos comuneros sabemos eso. O sea, nosotros hacemos testimonio de parte. O sea, no estamos contando que los hemos leído en algún libro, de algún cronista, de algún historiador. Nosotros no contamos así. Nosotros hacemos testimonio de parte porque esa es la forma de vida que vivimos. Porque somos comuneros. Está en la historia tal vez, o ninguna historia no le importa a Dios, pero para nosotros es determinante. Determina, digamos, nuestra vida estas formas de relacionalidad. Cuando nosotros, digamos, en una comunidad, hay 15, 10, 20, 30, 100, 1000 familias, nunca en nosotros dice que otra familia es superior y otra familia es inferior. No existe eso. Si dentro de cada familia existe ya la simetría familiar, la estructura de pensamiento de nuestros hijos y de nosotros está ya, digamos, en una situación de simetría social. No existe esa diferenciación, o sea, no hay ni para reflejarlas. Nosotros ya miramos automáticamente con unos ojos, digamos, que los hermanos son tan iguales como nosotros, entre comillas la palabra igualdad solo para cuestión de entendimiento lo señalo, ¿no? Dice, ¿no? En quechua. Sayaimasi, dice, ¿no? Simetría. Nuestra lexicografía está muy arraigado de esas terminologías, ¿no? No me entenderán, pero esta lexicografía pues está totalmente reflejado, diseñado, presentado estas características, digamos, de nuestras comunidades. Entonces, si bien es cierto no existen en los libros, pues qué pena, ¿no? Espero que en adelante nuestros estimados estudiantes tomen más énfasis y que puedan resaltar, pues, digamos, cómo es que estas conductas, estas formas va determinando, digamos, a nuestra sociedad. Y seguimos avanzando, digamos, en los valores familiares, digamos, en la base, sigue los valores familiares, digamos, formando la base de las comunidades. No existen otras, ¿no? La sociedad comunal es una sociedad familiar, por eso es que todos los miembros de una comunidad nos llamamos como hermanos. Y como somos hermanos, por su propia palabra, el Wau Gilpani, ¿no es cierto? Que en nuestra lexicografía, automáticamente te pone en una cuestión simétrica. Y todos los miembros de la comunidad, digamos, armonizamos nuestras vidas, digamos. Armonizamos. Más aún todavía, digamos, ¿no? Cuando tomamos en cuenta la base material y el sistema de producción de bienes sociales, digamos, es por complementariedad de fuerza laboral. O sea, nosotros en las comunidades vivimos, digamos, relacionándonos recíprocamente, armonizando nuestras vidas desde su forma material, armonizando nuestras vidas desde su forma espiritual. Y eso es la forma como nosotros empezamos a vivir, digamos, y tenemos un sistema institucional también familiar, comunal, en simetría. O sea, nadie es más, nadie es menos. No porque alguien es, digamos, un dirigente comunal, digamos, es más, porque después de un tiempo va a ser un comunero y otro será un, digamos, un dirigente comunal. Más por el contrario, el dirigente, digamos, se carga de responsabilidades, de muchos deberes, digamos, ¿no?
y se pone al servicio de la comunidad y no tiene ninguna jerarquía ni mayor ni menor. Están exactamente como nosotros. Pero por cuestión de complementariedad, nosotros decíamos que si nuestro dirigente comunal, digamos, dedica su tiempo, su esfuerzo, digamos, a armonizar nuestras vidas, es que nosotros vamos a también, digamos, retribuirle trabajando, digamos, en su terreno, produciendo, digamos, las mismas cantidades que producimos en nuestras tierras, y eso lo vamos a almacenar, digamos, para su alimentación, porque este señor está dedicando su tiempo y no tiene tiempo, digamos, para poder hacer esas cosas, digamos, de sostenimiento familiar. Y eso no es explotación, no es dominación, no es nada. Es una, digamos, una relación de complementariedad y de reciprocidad. En el occidente no ocurre lo mismo, digamos, ¿no? De esa pequeñísima sociedad que antes hemos hablado, digamos, ¿no? Que hace insignificante, innotable, que ni uno estudiar lo toma en cuenta, no lo resalta porque parece no va a terminar la vida. Mira a dónde se llegó en el occidente, ¿no? Al esclavismo. ¿Y cómo llegaron ahí? Esas diferencias, digamos, ¿no? El elitismo, digamos, tribal, hoy se va a convertir en esclavista. Digamos. O sea, los jefes de tribu se empezaron a posicionar, digamos, y descubrieron, digamos, el poder de posicionamiento, digamos, en una escala superior, y empieza, digamos, a dividir, digamos, a su propia comunidad en ellos y los demás. Y lo más grave es que cuando estas sociedades, digamos, empiezan la conflictividad por la misma individualidad, por el mismo pensamiento unitarista que acá empieza a asomar ese componente de la vida social, entraron a las guerras, digamos, entre comunidades, ¿no es cierto? Porque acá los valores familiares no existen, acá existen los valores materiales, como inicialmente me han señalado. Y la codicia por el bien material les ha llevado a una serie de conflictividad entre comunidades, y cuando eso ocurrió las primeras, la comunidad ganadora, digamos, de esa conflictividad, les ha convertido en esclavos, digamos, a las comunidades perdedoras, y ahí descubren, digamos, nuestros hermanos del occidente, cuál es el beneficio de contar con mano de obra gratis a su servicio, digamos, de los ganadores. Esa es la base como surge, digamos, los esclavistas, el esclavismo en el occidente. Y prácticamente se dicen monofamiliares, esto lo entrecomillo por lo siguiente. Cuando ocurre esto, digamos, en el occidente es una lástima, la única familia predominante es, digamos, la familia, digamos, del esclavista. Al resto no la consideraban nunca una familia. Eso es el hecho que ha sucedido. La única familia que se podía reconocer en este sistema absolutista, que antes era una tribu, digamos, con un liderazgo casi insignificante, con una división casi innotable, que ningún historiador le importó conocer, a nosotros sí, porque queremos conocer las raíces, digamos, de donde ha devenido estas cosas, es que encontramos esa realidad. Entonces existen las asimetrías económicas esclavistas, la concentración de medios de producción en manos esclavistas. ¿En nosotros qué era? Simetría en la propiedad familiar de los medios de producción. A diferencia del occidente, ya se concentraba, digamos, en manos de los esclavistas, no solamente los medios de producción. En nuestro sistema sigue considerándose, digamos, el sistema de producción de bienes sociales por complementariedad de fuerza, el AINE y la MIN. En el occidente ya no es así. El sistema de producción, si bien antes venían, cazaban juntos, todavía, digamos, ¿no? Recolectaban juntos, ¿no es cierto? Pescaban juntos, ¿no? Compartían, ahora ya no. El sistema de producción de bienes sociales ya es por dominación del hombre por el hombre. ¿Cómo se fracciona? En este caso, digamos, ¿cómo se llama? Los bienes producidos, ¿a quién pertenecen aquí en el mundo tahuantinsuiano? A las familias, digamos. Hasta ahora, y eso podemos comprobar. Cuando hacemos un AINI, si vienen a mi terreno a producir un AINI, el resultado de esa producción es mía, de mi familia.
Y si yo he ido, digamos, donde el otro vecino, mi hermano, a hacerle el AINE, o sea que ayudar en su trabajo, esa producción es suya, no es de nadie, no es del presidente de la comunidad, no es del dirigente, no, 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 es de cada familia. Pero ¿qué ocurrió en el occidente? Cuando antes señalábamos, digamos, hay una ligerísima beneficio digamos, material a los dirigentes, digamos, de las tribus, alguien hasta se mataba diciendo, bueno, ¿y eso para qué hay que resaltarlo? Pues como que sí se ha magnificado, se ha eslabonado tanto, cuando ahora, digamos, digamos, el producto, digamos, de este sistema de producción por dominación, producto que se hace ahí no pertenece a la familia, no pertenece a cada persona quien lo pertenece al esclavista, él es el dueño. Entonces se genera una acumulación de riqueza en esta etapa por cuantía de esclavos. Por eso es que ellos podían, cuanto más invasiones hacían, tenían más esclavos, tenían más fuerza de trabajo. Es más, de la vida de los esclavos podían disponer como si fuera cualquier otro animal. Se ha llegado a esa característica, digamos, de polarización social, a una desvalorización total, digamos, del hombre, por una cuestión tan insignificante que inicialmente fue, pero que logró eslabonarse de esta manera. Los valores esclavistas ya constituyen la base espiritual de la sociedad. Ya no son los valores familiares, el respeto, el cariño, el amor, el afecto, la entrega, ¿no es cierto? No, no, esos no son los valores. Acá son los valores esclavistas, digamos, que se convierten en los valores de la sociedad. Ya no es una sociedad familiar armónica como en el Tabán, allá, digamos, existe un fraccionamiento social en esclavistas y esclavos. La institución ya no es una institución familiar, comunal, simétrica, allá existe ya un absolutismo estructural esclavista. Fíjese cuál es la diferencia, digamos. Y eso no estamos criticando, solo estamos haciendo una comparación de lo que fue y de lo que somos, nuestro propio proceso. Estamos en Panacas, nosotros de los ellos pasamos a Panacas, ellos de las familias, de las tribus, pasaron, digamos, a sociedades esclavistas, porque no hay otra etapa que ellos hayan reconocido intermedia a ese respecto, ¿no? Y nosotros llegamos, en el mismo desarrollo, digamos, ya no son Panacas, ahora ya somos comarcas, digamos, ¿no? Otra forma de, digamos, más grande, que son nacionalidades simétricas. ¿Qué pasa ahí? Ya son regionales multicomunales. ¿Qué pasó acá? Se ha extendido tanto, digamos, la sociedad, las familias, digamos, han empezado a formar comunidades por distintos espacios territoriales, el ancho territorio que nosotros tuvimos, en los diferentes pisos ecológicos, digamos, descubriendo una diversidad de, digamos, de productos alimentarios, animales, cambiando conforme a esa realidad también su lexicografía y se han convertido en nacionalidades porque hemos señalado en la ocasión anterior que naciones eran aquellos que están unidas por una identidad, por un tipo de cultura. Y los países eran, digamos, aquellas sociedades que están unidas por un tipo de Estado. Era la diferencia que hemos sabido señalar. Por eso estos son nacionalidades pequeñas, digamos, naciones emergentes todavía, que ya tienen, digamos, incluso un lenguaje totalmente distinto a las demás. Han adquirido costumbres de vida, una serie, digamos, de identidades, pero como siempre las comunidades tienen base familiar, y las comunidades siempre, digamos, los valores comunales siempre son fraternales, y siempre las relaciones son de carácter simétrico, estas nacionalidades que son ya, digamos, estructuras sociales regionales, también se desenvuelven en la misma forma como sus propias bases familiares y comunales se desenvuelven en condiciones simétricas. Entonces nosotros pasamos a las panacas, digamos, ¿no? De los, perdón, a las comarcas, digamos, de las panacas que hemos tenido antes, y los señores del occidente en nuestra situación pasaron de ser esclavistas a las feudalistas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos considerando, digamos, que los valores, digamos, espirituales son los valores familiares, que nuestra forma de producir, digamos, los medios de producción está dando, digamos, por simetría, digamos, ¿no?
por complementación de forma, la distribución de la producción familiar también, digamos, es simétrica. La propiedad es simétrica sobre la producción, también la distribución es simétrica, y los valores de fraternidad familiar comunal es la base espiritual de las nacionalidades regionales. Las nacionalidades en simetría y armonía social se va formando. La institucionalidad binaria nace, digamos, en esta etapa. Las comarcas, digamos, ya son sociedades más grandes, y aparece el concepto del apus suyo primigenio, digamos, ¿no? En las sociedades, digamos, feudalistas ocurre lo contrario, ¿no? La concentración de medios de producción en manos feudalistas ya no son esclavistas. Ellos han descubierto, por la ingente cantidad, por la explosión demográfica, digamos, se hizo para posesión de esclavos, y es en esta etapa también ejércitos, ¿no? Porque para tener, digamos, este dominio, digamos, el esclavista sobre grandes cantidades de masa, pues necesitaban tener pues una fuerza armada, un equipo armado para poder, digamos, no solamente dominar, imponer la fuerza, sino también hacer sus famosas invasiones y obtener, digamos, más esclavos. Y cuando ellos ya consideran que es incontrolable, se dieron cuenta que ya no es mejor tener esclavos, porque estar ahí, digamos, teniendo, digamos, bajo billetes, digamos, ahí cuidado por ejércitos, digamos, no. Ellos se dan cuenta, digamos, que lo mejor está, digamos, en tener tierras que esclavos. Entonces, de la posesión de esclavos, que era la base de la riqueza esclavista, se pasa, digamos, a la sociedad feudal, que la base de la riqueza ya es la tierra. Entonces, en lugar de tener esclavos, dicen, no, ya no queremos que nos trabajen para nosotros, mejor que trabajen su chacra y que nos den, digamos, su trabajo. Nosotros le vamos a dar de terreno a todos estos. Ellos, por usar nuestro terreno, nos van a dar el producto. Así que no nos necesitamos cuidar, no estamos haciendo ejército, no estamos ahí. No, que vayan a trabajar y nos traen, digamos, más bien el producto nada más ya. Feudalismo. ¿Pero qué hacíamos eso nosotros en el Tahuantinsuyo? No. La producción de bienes sociales siempre es por complementación de fuerza laboral. Eso fue hasta el Tahuantinsuyo. Y la propiedad simétrica sobre la producción. O sea, cada familia que producía por ese sistema, si se venían a mi terreno, mi producción es mío, y si iba, digamos, a mi vecino, su producción de él, y no era de nadie, era de él. Pero en este caso del feudalista no, si bien es cierto, trabajan, digamos, en los terrenos que les ha dado el esclavista, más el feudalista, una parte se queda y la otra parte le llevan a él gratis, ¿no? Es muy bonita esa vida, aparentemente, para ellos, pero para los siervos no, ni para los esclavos. Entonces acá se juntan los valores esclavistas feudalistas que se convierten en la base espiritual de la sociedad. Acá sigue los valores familiares reinando, digamos, como base, o sea, los valores de fraternidad, de solidaridad, de reciprocidad, es el que va ordenando la vida, la forma de relacionalidad, digamos, en nuestro mundo tahuantinsuyo. Allá no es cierto, los valores esclavistas, digamos, ¿no? Los valores feudalistas, digamos, ¿no? Y los valores materialistas, que ahí ya se relacionan, digamos, por cuestiones materiales. El fraccionamiento social es obvio, porque existen feudalistas y los feudos tenían sus siervos, además de esclavos. Su sistema institucional es un absolutismo estructural feudalista. Nuestro sistema institucional, hemos dicho, la institucional binaria, surge, digamos, el concepto binario, dual, de nacionales, y existe el apus suyo, digamos, ¿no? O sea, un presidente que podemos llamar ya regionales, digamos. Y nosotros, seguramente nuestros hermanos historiadores, esto pueden plasmar en ¿no? Y nos sitúan ya están en esta etapa, ¿no? Entonces conocemos Caral, conocemos, digamos, Chavín, conocemos, digamos, Nazca, conocemos, digamos, Paracas, conocemos, digamos, un poquito más grandes, digamos, eran las dos naciones más grandes, que eran los Huaris y los Tiahuanacos, ¿no es cierto? Que vivían tantos siglos y nunca se declararon ninguna guerra, vivían en armonía, en complementariedad. Eso es nuestra manera de vivir.
Finalmente, queridos hermanos, lo voy a dejar para la siguiente, porque ya me pasamos 11 minutitos. Vamos a analizar, digamos, cómo es que el Tahuantinsuyo se forma. Surge, digamos, una nación simétrica, ya es multiregional, ya es multicultural y es tetradimensional. Ya no es binario, dual y paritario, sino ya es tetradimensional. Es el Tahuantinsuyo, tal como su nombre dice. Y en las sociedades, digamos, occidentales aparecen las sociedades, digamos, asimétricas liberales, que son las sociedades capitalistas, individualistas liberales, las sociedades imperialistas y todo lo que probablemente en adelante vamos a ir conversando, caracterizando, digamos, por qué y cómo es que, digamos, esto hoy se convierte en nuestra realidad actual, histórica actual, y nos generan tantos problemas. Y probablemente en la parte final vamos a ver, bueno, cómo vamos a resolver, digamos, estas cosas, ¿no? ¿Tienen o no tienen solución? Y seguramente vamos a tener la respuesta positiva. Yo agradezco la atención, queridos hermanos, por esta pequeña información. Yo quisiera que se entienda bien esto, porque nos van a siempre preguntar a nosotros, oye, ¿por qué ustedes se creen diferente a los demás? ¿Cuál es el diferente de ustedes? ¿Qué les hace diferentes? Y nosotros efectivamente tenemos un proceso diferente, tenemos patrones culturales totalmente. Y siempre lo hemos dicho así, nosotros tenemos una propia manera de conocer, tenemos una propia manera de pensar, tenemos una propia manera de hacer y ser Inca Tahuantinsuyo. Es nuestra raíz, es nuestra identidad. Y por eso aplaudimos cuando el partido Inca Perú dice, queremos conquistar la modernidad, pero desde nuestra identidad. Quedo agradecido por la atención prestada, un abrazo fraterno, queridos hermanos. Yo me estoy involucrando a mi suyo el día de mañana y después hablaremos de donde yo siempre estoy. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, hermano, por unas palabras a nuestro Amauta, en una clase que en estos momentos uno quisiera que durara mucho más tiempo, ¿no? En la mejor parte vamos quedando, pero bueno, es una motivación más para asistir a todas y cada una de las clases que son impartidas en esta escuela de liderazgo político de la comunidad política Inca Perú. Comenzamos ronda de preguntas, levantando la mano por el Meet, se les asignará la palabra llamándolos por su nombre. Gracias. De no existir preguntas, estaríamos llegando al final de esta clase de la Escuela de Liderazgo Político de la Comunidad Política Inca Perú. Agradeciendo de antemano la participación que vienen presentando las diferentes regiones en todo el Perú. De esta manera, de no existir preguntas, estaremos llegando al final y nos vemos el 3 de febrero, una hora más de clases en la Escuela de Liderazgo Político. Muchas gracias por su asistencia. Feliz noche para todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches, hermano Wilson. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Quería una pregunta. Buenas noches. Hermano Wilber. Sí. ¿Qué tal? Sí, tiene la palabra. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Le habla Wilber Céspedes de Apurímac. Buenas noches. Agradecido por la brillante exposición de nuestro auta y felicitarle pues por esta brillante exposición. Que mi inquietud es si nos puede comentar cuál sería la relación
de nuestra vivencia desde nuestros ancestros con la actual sistema de gobierno. ¿Hay o no hay esa relación? Y de haber, ¿en qué parte estaría más o menos desarrollado o qué es lo que podemos ponderar para llevar una corriente política? Muchas gracias por la respuesta, compañero Pablo. Con todo gusto, querido hermano, agradecido por su atención y la pregunta. En efecto, nosotros, desde la invasión que ocurrió en 1532, no estamos, hemos perdido gran parte de nuestro espacio geográfico, ¿no? Porque fuimos una civilización continental, no la franja que nos han dibujado, no sabemos por qué razones, que nos presentan el Tahuantinsuyo. Cuando ahora, digamos, va aflorando, digamos, muestras las evidencias arqueológicas por todo el continente andino, que nosotros lo llamamos, que no lo reconocemos como nombre americano. Nuestra sabiduría tahuantinsuyana, nuestra axiología, nuestros axiomas, no están siendo aplicados en los gobiernos que se han sucedido por 200 años de republicanismo. Lo que acabamos de señalar, cuyo origen estamos develando ahora, es la que está primando en este momento. Por eso tenemos esta conflictividad permanente. Esta conflictividad, queridos hermanos, no es ahora. Si nosotros revisamos toda nuestra historia, el mayor tiempo que ha durado un presidente es de 3 años y 2 meses. Han habido presidentes de 5 meses, de 2 meses, de año y medio. O sea, nuestra realidad ha sido de conflictividad, de polaridad, digamos, ¿por qué? Porque la gente se quería con el derecho que el Perú era una torta que hay que distribuirse, digamos, y en esa pelea hay que hacer lo que fuera. Esa es la relación que existe, digamos, entre nuestra cultura, que no está, digamos, en el gobierno. Por eso yo felicito, digamos, que sea atrevidamente, digamos, está tomando esa sabia decisión y que aplique, digamos, toda nuestra sabiduría y van a ver cómo se va a resolver. Pero en esta clase también vamos a señalar en las partes finales, cuando vayamos a ver la parte, digamos, ideario y programa, es que vamos a ver cómo se resuelven estas cosas, ¿no? Y como que ya en ocasión anterior hemos dicho también, digamos, la institucionalidad, digamos, es distinta que la que tenemos hoy, ¿no? Nosotros aspiramos a una organización, digamos, de 4 poderes, no al de 3. Y cómo convertimos, digamos, esta democracia representativa que solamente representa a las minorías sociales económicamente poderosos y no representa a nosotros que lo hemos elegido. Queremos pasar de ese tipo de democracia a una democracia participativa, distinto, que no es la que tenemos ahora. Entonces hay muchos cambios que hay que hacer, querido hermano, eso lo vamos a ir conversando poco a poco. La relación que tiene efectivamente es que nosotros no estamos en gobierno, los pueblos tabantes no estamos en gobierno, el espacio físico tampoco no las tenemos, nuestras riquezas, nuestros bienes tampoco están en nuestras manos, el espacio geográfico es la que tenemos ahora, pero el espacio político que se llama Estado no está en nuestras manos. Desde la invasión se ha instituido un Estado, digamos, virreinal, impuesto de España, y el 28 de julio de 1828 es un Estado republicano, que es un modelo americano, obviamente, que no es de nosotros. Y ya hemos dicho que la vez pasada que la genética, digamos, absolutista sigue viviendo ahí, sigue existiendo. Y hoy, ahora nos damos cuenta cómo es ese absolutismo estructural, un absolutismo de un Estado que a sus propios hacedores, que a la propia fuente de poder
empiezan a tratarlo como ahora los tratan, ¿no? Porque ellos están en nuestra representación de nosotros, está pagado por nosotros, ¿no? Hasta lo que comen es con nuestro dinero. Pero la estructura mental no es así. Como acabamos de señalar, los valores de ellos no son los valores nuestros. Son valores, digamos, individualistas. Son valores existencialistas. Son valores materialistas. Son valores oportunistas. Son valores mercantilistas. Y podemos hacer una larga lista. No son valores fraternales, ¿no es cierto? No son valores humanos, no es la honestidad, la transparencia, la rectitud. No, eso no es. Son otros valores. Fíjate cómo es que nuestros valores son distintos a la de ellos. Y es la que estamos pagando ahora. Y ojalá, digamos, en el breve tiempo tengamos la institucionalidad y podamos recuperar ese espacio que nos ha arrebatado, que se llama el espacio político, que no está en nuestras manos. Gracias, hermano. Hola. Bueno, de no haber más preguntas, estaríamos llegando al final. Muchas gracias por la participación a todos ustedes. Ya, un momento que tenemos un hermano que está realizando una pregunta. Ya les digo quién es. El hermano Augusto Chávez tiene la palabra. Hermano Augusto Chávez, está su micrófono apagado en tal caso. Ya está bien. Ya se regularizó. Lo estoy llamando desde Estados Unidos y siempre estoy atento a todo esto porque considero que el paso que se está dando es de vital importancia para poder limpiar un poco una serie de conceptos que son bastante errados, en el sentido de que lo que está diciendo últimamente, en este momento que ha terminado de decir el hermano Taipe, al cual le agradezco mucho, es precisamente eso, de que hay todo un individualismo que genera, impreso en todas las acciones de la sociedad actual capitalista, y que esta sociedad capitalista pues está casi dominando en todo el mundo. Hay sectores que no están totalmente así, pero se puede decir que es mayoritario. Pero ahora viene un problema bien grande que pienso, yo soy un poco especialista en la parte de problemas de orden internacional y también analista, pero observo de que con mucha atención de que la sociedad peruana, mejor dicho, la tahuantinsullana, tiene grandes posibilidades de salir a flote, porque precisamente tiene todavía ese germen en los valores tahuantinsullanos, pero que tiene que haber una bisagra que permita que eso se haga carne en el mismo país. Es decir, se tiene que dar un paso político. Político significa poder. Porque si no, simplemente de tantos años de no tener poder, de tantos siglos de no tener poder, se termina prácticamente minimizando con el tiempo todos los valores que tenemos. Valores que considero que son muy importantes. Yo estoy también estudiando algunas partes de las antiguas tribus y formas de estructura aquí en Norteamérica. Hay mucha similitud. Mañana tengo una reunión casualmente sobre ese asunto. Entonces yo veo que se tiene que ser mucho más contundente en que la comunidad tahuantinsullana manifieste su actuación en la situación actual, porque es una situación de crisis. Y ese faro que tiene que ponerse es precisamente de completo repudio a lo que está sucediendo ahora. Porque yo lo veo desde el punto de vista más afuera, es de que el Perú está en un momento difícil
no solamente por los años que nos tienen así, sino que hay que recordar que el Perú se instituyó sobre un eje importante en todo Sudamérica. Tan es así que hasta para la independencia burguesa, de acuerdo a la cuestión sociológica, tuvieron que venir ejércitos de varios países, de Venezuela, de Argentina, con uruguayos, con colombianos, todo eso. Mientras que los demás países sí se han tenido mayormente ejércitos nacionales para poder tener esa democracia burguesa. Entonces yo le pregunto al hermano Taipe, ¿qué es lo que en este momento tenemos que desarrollar como organización política ante la situación actual? Yo lo tengo claro, pero no sé cuál sea la posición que tenga el partido. Lo he leído también lo que habla el hermano Alberca. Me parece que hay que ser más participativo. Gracias. Querido hermano, un abrazo fraterno, digamos, desde Perú, a usted que está en Estados Unidos. Comparto plenamente con su reflexión y su visión. Nosotros hace buen tiempo, cuando tomamos la decisión de promover el despertar de nuestros pueblos, sabíamos lo complicado y difícil que sería. Dividimos en 4 momentos, como lo he señalado. Era un proceso cultural que consistía en despertar la memoria y conciencia histórica de nuestros pueblos, porque la habíamos perdido. Vivíamos un desajenamiento social en la que ya no teníamos esos valores que usted acaba de señalar, primigenios, sobre el cual se edificaba una sociedad maravillosa, respetada, una de las grandes civilizaciones reconocida por el mundo entero, que es la civilización inca, y todo el proceso histórico que nosotros hemos tenido como antecedente. Hoy, la decisión que sea para mí es un paso importante en el proceso de recuperar, digamos, la institucionalidad nacional o el espacio político que nosotros llamamos, que es el Estado. Usted bien lo ha señalado, que si no se tiene poder, no se puede hacer mucho. Podemos seguir dictando cursos, podemos seguir reuniéndonos, podemos seguir generando conciencia, pero en tanto no se tenga el poder, tal vez nos vayamos de esta tierra dejando esa tarea para los que han de venir después. Con la presentación del partido Inca Perú, que encarna, como usted bien lo ha señalado, el pensamiento tahuantinsuyo, y con esa sabiduría hacer las transformaciones que se tienen que hacer en nuestro país, desde transformaciones, digamos, económicas, sociales, culturales y políticas, inclusive las transformaciones espirituales, digamos, que se tienen que dar para asentar esta sociedad, esta nación, digamos, en bases sólidas, en bases reales, en bases valóricas, éticas y morales, que es el concreto armado que debe orientar la vida nacional. Sin un partido que esté debidamente instituido y que nosotros tengamos la sociedad nacional debidamente organizada en la que estamos trabajando, no considerando enemigo a nadie, sino considerando como un hermano más, como un aliado más en este proceso histórico que se está poniendo en el hombro el partido Inca Perú. Hoy estamos en lucha, estamos en nuestros pueblos. Todavía sabemos que es una lucha de orden contestataria. No sabemos cuál va a ser el desenlace, pero nos tenemos que preparar de modo firme, de modo real, de modo objetivo, para poder asumir las responsabilidades nacionales y hacer lo que no se pudo hacer por 2 siglos de vida republicana que tenemos. Eso considero, a mi modesto entender, querido hermano, el paso hacia adelante que se ha dado. Nunca en la historia nacional los pueblos de Tahuantinsuyo han presentado
una posibilidad política, una herramienta política, un camino político hacia el ejercicio del poder, y con ese poder hacer lo que se tiene que hacer, aquello que no se hizo por 2 siglos, como reitero. Necesitamos hacer muchos cambios, necesitamos hacer muchas transformaciones, necesitamos cambiar la mentalidad de nuestra gente, necesitamos cimentar nuestra sociedad en una cultura de valores, ética, moralidad. Necesitamos reordenar, digamos, el desarrollo nacional en simetría económica y un desarrollo simétrico para todos los pueblos de todos los puntos del territorio nacional. Eso tiene que suceder si nosotros queremos recuperar esa armonía social que vivíamos, digamos, hasta la invasión de nuestra nación Tahuantinsuyo. Yo le agradezco infinitamente, querido hermano. Sabemos que nuestros hermanos, los pueblos originarios, digamos, de Norteamérica, también de México, de Centroamérica, han tenido similares vidas como nosotros. Nos hemos juntado en varias ocasiones, hemos conversado con ellos también. Nos unen, digamos, culturas comunes, pensamientos comunes. No nos hace diferente, no nos hace superior ni inferior. Son nuestros hermanos y seguramente nos tomaremos de la mano en algún momento de nuestra historia. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. De no haber más preguntas, estaremos llegando al final. Bueno, hermanos, creo que hemos llegado al final. Muy buenas noches para todos ustedes. Un saludo y fuerte abrazo de parte de este servidor.